Buen día. Eh, bueno, hoy quería volver un poco a esto de las posiciones planetarias y qué información nos da, en este caso, la posición de signo de un planeta, ¿no? En esto que hemos hablado de expresiones un poco más positivas, un poco más negativas de los signos, que para un poco interpretar una energía planetaria tenemos que ver, obviamente, el signo en el que está, la casa en la que está, los aspectos que tiene y integrar esa energía planetaria a su casa, la casa que tiene, por ejemplo, si hablamos de, no sé, Aries, o sea, Marte, tenemos que ver Marte en signo, casa, aspectos, también que hay en casa uno, que hay en Aries, y así se integra un poco la energía planetaria. Pero hoy vamos a hablar de un tema que son las dignidades planetarias, que es un tema que viene de la astrología tradicional, o sea, de siglos, digamos. Entonces, acá la cuestión es no ponerse esquemático y dogmático. Es un dato más, ¿sí? Que obviamente va puntualmente al signo en el que está el planeta, ¿sí? Eh, Obviamente con una mirada tradicional, esquemática, hasta te diría dogmática, es como que uno puede pensar que un planeta en una posición por ejemplo, las cuatro categorías de las dignidades planetarias son domicilio, que es un poco habitualmente hablamos de un planeta en domicilio, de que se siente cómodo, ¿sí? El domicilio se pone un poco con su opuesto, que es el exilio. Cuando un planeta está en domicilio, se siente cómodo, es como estar en casa. Bueno, el opuesto es el signo opuesto y complementario. Entonces ahí ese planeta estaría en exilio. Y después hay las otras dos categorías son exaltación, o sea que el planeta está exaltado, que está como encontrando mucho vigor para expresar su energía, y caída, ¿sí? Entonces, ahora acá en el artículo, cuando subo el video, va a quedar la imagen de la tabla clásica de las líneas planetarias al inicio del video. Eh, entonces, bueno, si querés, capaz que podemos hacer así. A ver. Aquí está. Puede quedar ahí, ¿sí? Un poquito que se vea mientras yo hablo, ¿no? Para cambiar un poco. Eh, Ahí, justo estoy subiendo el artículo. Eh, Ahí queda, mientras yo hablo, vos lo podés ver, las dignidades, ¿sí? Entonces, que un planeta esté en exilio o en caída no quiere decir que sea una mala noticia. Uy, cómo me castigó el cielo en esta vida, me tocó un planeta caída o en exilio. No, es un dato más, ¿sí? No es una cuestión, como te digo, dogmática, inflexible, ¿sí? Pero sí es un dato, ¿sí? Por ejemplo, los planetas en domicilio están en su signo de regencia, ¿sí? Entonces, el Sol en Leo, la Luna en Cáncer, Mercurio en Géminis y en Virgo, Venus en Tauro y en Libra, Júpiter en Sagitario, Saturno en Capricornio, Urano. Bueno, las dignidades para los transpersonales no se usan, pero sí, obviamente tenemos los signos de regencia de los transpersonales, Urano en Acuario, Neptuno en Piscis y Plutón en Escorpio. ¿Por qué? Porque como viene de la astrología tradicional, no estaban todavía en el conocimiento humano la existencia de los tres transpersonales. Entonces, las dignidades llegan hasta Saturno, digamos, que era el límite del universo. O sea, sí tienen domicilio y sí entonces tienen exilio los transpersonales, ¿sí? Entonces, el concepto es
que da una información más de un poco la comodidad o no que encuentre una energía planetaria para expresarse. Por supuesto que no hay ninguna mala noticia o ninguna posición mala de un planeta. Que un planeta no pueda expresarse a pleno, que no pueda expandir y mostrar su lado y su energía de forma más positiva, tiene que ver con muchas cuestiones. Obviamente la posición en signo, que sería esto, pero también los aspectos. Podemos tener un planeta en domicilio con muchos aspectos tensos, con conjunciones que un poco lo pongan en un conflicto. Puede ser hablando de aspectos, puede ser un punto fuerte, por ejemplo, un punto de descarga, un punto focal de una configuración que le ponga mucha tensión y conflicto. O sea, las dignidades son un poco una orientación, ¿sí? No es de ninguna manera decir, no sé, tengo Marte en cáncer que está en caída y bueno, ya voy a tener un problema. Pero sí se puede encontrar, obviamente, respuesta a quizá cómo se gestionan las emociones, o cómo es un poco la conexión con el universo emocional. Hay un poco de cierto, digamos, en esto de las posiciones. El tema es no caer en que es definitivamente una posición negativa, ¿sí? Entonces, como te decía antes, los planetas en domicilio, que fue lo que te nombré antes, en el signo opuesto están en exilio, ¿sí? Entonces, el Sol va a estar en exilio en Acuario, la Luna va a estar en exilio en Capricornio. ¿Y por qué la Luna, por ejemplo, en exilio en Capricornio? Y porque la Luna en Cáncer es abrirte y despertar tu conciencia emocional. Tiene que ver con esa sensación, esa energía de pertenencia, nutricia, de cobijo, de estar abrazado por ese nido. Entonces la luna en Capricornio busca la madurez, busca distanciarse de eso porque busca concretar lo que se propone. Es como decir, no quiero mirar a ese niño, a esa niña, porque quiero mostrarme maduro. Entonces, una luna en Capricornio puede ser más distante, puede ser más, eh, sí, como con más frialdad, un poquito más de distancia. Pero hay personas con luna en Capricornio que pueden tener un sentido muy amoroso de la vida, pero por supuesto, por un aspecto de la luna, por un Venus muy fuerte, o sea, no. La cuestión es esta, no quedarse solo con el dato de, la luna en Capricornio está en exilio, entonces hay una situación y un problema emocional. No, para nada. Es un dato más que suma a la totalidad y a la diversidad para encontrar el mensaje de tu carta, del mapa de tu vida. Entonces tenemos domicilio, exilio, que el exilio son justamente los signos opuestos a los domicilios, y después tenemos exaltación y caída. Entonces, por ejemplo, el Sol está exaltado en Aries, porque Aries es el signo del yo soy, es el signo de la individualidad, y eso justamente representa el Sol. Fíjate que el símbolo del Sol es el círculo de la energía con un punto en el centro. Ese punto representa la individualidad, el yo. ¿Sí? Entonces, obviamente, en el signo que tiene como energía y como despertar de la conciencia el yo soy, el Sol está exaltado en Aries. ¿Sí? El yo encuentra el campo para mostrar todo su brillo, toda su luz. Entonces se dice que está en caída en Libra. Entonces, ¿qué? ¿Las personas con Sol en Libra van a tener un problema o no? Pero muchas veces, y esto me ha pasado en experiencia de tantas sesiones, hay personas con Sol en Libra que en esta búsqueda del balance, porque justamente ese es el eje del encuentro, el yo de Aries y el nosotros de Libra. Entonces, en esa apertura, en ese despertar de la conciencia, vincular y buscar ese balance y ese equilibrio, suele pasar que a veces las personas con Sol en Libra a veces
se olviden de su propia necesidad, la propia necesidad del yo en función de mantener ese balance. ¿Sí? Entonces, hay personas con sol en Libra que no transitan experiencias de ese tipo, porque el sol puede estar, por ejemplo, puede estar el sol en Libra, pero en una casa, ni hablar de en casa uno, que es la casa de Aries, justamente. O sea, ahí la dualidad se hace más fuerte. Eh, entonces, se habita más el yo, quiero decir, ¿no? Entonces, la posición de casa del sol en Libra, los aspectos, imagínense que, por ejemplo, un sol en Libra pueda tener un aspecto, no sé, de conjunción o con Marte y están en una casa, por ejemplo, de fuego o están en una casa de tierra, es como que no siempre el sol en Libra va a tener esa energía dual, esa energía de indecisión, esa energía de, a veces, en función de mantener esa conciencia de equilibrio, me olvido de lo que yo necesito, pero sí suele pasar, ¿sí? Entonces, hay ejemplos en los que esta energía de caída eh, se puede mostrar bastante más fuerte, ¿sí? Por ejemplo, Mercurio exaltado en Virgo, que además de estar en domicilio está exaltado y se dice que está en caída en Piscis. Hay personas que tienen un Mercurio en Piscis y una mente pisciana les da dones extraordinarios de intuición, de captación de ese infinito emocional colectivo y hasta lo pueden emplasmar en sus vidas, porque si hay un Mercurio en Piscis, a veces, muchas veces está el Sol en Aries, entonces tienen como un reaseguro individual y pueden habitar esos dos lados, ¿sí? El yo está bien firme de este lado en Aries y Mercurio habita esa realidad totalmente etérea. Entonces lo habitan de una y además hasta se dedican a ser terapeutas, a canalizar, a traspasar información a otras personas. Pero hay otras personas que sí pueden vivir un Mercurio en Piscis de forma confusa, una mente muy confusa, una mente que no conecta con la realidad, con esta realidad. Aparece siempre esa frase de Kafka que me encanta, que es que él era Mercurio en Piscis y decía, mi realidad es lo que los demás pueden llamar fantasía. Entonces, quizás son personas que pueden plasmar en hechos creativos, en hechos artísticos, la poesía, la escritura, hay muchísimos, la música, muchísimos artistas, músicos, poetas con Mercurio en Piscis. Entonces, Mercurio en Piscis, a pesar de que por esta cuestión de las dignidades está en caída, no quiere decir que sea algo negativo. Sí, obviamente hay personas con Mercurio en Piscis que lo viven con dificultad habitar esta realidad, les duele la realidad, les duele ver una realidad desigual, una sociedad desigual, injusta. Es más, y muchas veces con personas que no logran gestionar esto, es, hay alguna tendencia también a caer en adicciones, a veces con un Mercurio en Piscis, porque hay que evadirse de esta realidad para poder quedar allá en la otra dimensión, ¿sí? Pero no necesariamente va a haber problemas mentales, problemas de comunicación, problemas de evasión de la realidad con un Mercurio en Piscis. Pero es una posibilidad. Entonces, este tema de las dignidades eh, es un poco un, es un dato más para que vos veas esto que hablamos en otro video de la expresión más positiva y un poco negativa de los planetas. Entonces, para decir que no hay ningún planeta maléfico, ¿sí? Sino que hay planetas que se pueden expresar de forma en una vibración positiva y otro en una vibración negativa. Entonces, cuando vemos una expresión un poco más mm, desarmonizada de lo que se podría esperar de ese planeta, bueno, obviamente, ver esta cuestión de las dignidades es un dato, ¿sí? Pero tampoco no es una cuestión de que si uno puede reconocer un planeta, por ejemplo, en caída,
y puede reconocer que ese planeta, por el que está en caída, o sea, que en caída en definitiva no es más que la posición de signo. Date siempre que para ver un planeta vemos signo, vemos casa, vemos aspectos y vemos su propio signo y su propia casa. O sea que esto en definitiva no es más que un dato de todos los que podemos ver, ¿sí? Pero a veces si podés reconocer que sí hay una expresión que coincide con una energía de caída o de exilio, bueno, no es tampoco un designio para toda la vida y un sufrimiento que no se puede cambiar, sino que ahí está también la información para ver cómo se trabaja eso, para ver cómo se puede hacer un trabajo interno que lleve a un sentido evolutivo de ese proceso. Y entonces es un tema importante, es un tema que sí viene de la astrología tradicional y es un tema más al integrar cómo se expresa una energía planetaria. Entonces, ahí un poco te mostré el cuadro, va a quedar ahí como imagen al inicio del video para que puedas ir como cada día a revisar, por ejemplo, dónde está tu sol, dónde está tu luna, y, por ejemplo, el regente de tu signo ascendente, que en definitiva es un planeta que está en tu carta. Entonces, ver esas tres energías, en qué signo están. Y un poco orientarte con esto, que como te repito, no es una cuestión que sea una mala noticia tener un planeta en una posición que según las dignidades no es del todo favorable. Así que bueno, es un tema que siempre lo charlamos porque, bueno, poco no hay que negarlo, existe una influencia en el signo de cada planeta. Así que bueno, como siempre te digo, puedes entrar a mi página www.astroplantasvicente.com.ar y ahí me podés comentar, me mandás un correo, me mandás un mensajito y me comentás este tema o cualquier otro tema que sea de tu interés. Te mando un saludo y que tengas un bonito día.